A nosotros nos quedan 2 clases antes del examen, esta y una más, ¿sí? Nosotros vamos a ver en esta clase todo lo que es tronco y columna, haciendo un repaso anatómico de lo que nosotros ya vimos y con algunas cuestiones biomecánicas que afectan a la columna y al tronco. Y la clase que viene nos vamos a dedicar a suelo pélvico y la relación que hay entre abdominales y suelo pélvico. Vamos a hacer un repaso de cadenas musculares, porque las vamos a necesitar para poder explicar esa relación que hay entre abdominales y suelo pélvico. Y les voy a proponer algunas consignas la clase que viene a modo de examen, ¿sí? Es decir, algunas consignas para trabajar con los contenidos que ya vimos y para que ustedes puedan aplicar esos contenidos a situaciones concretas. Por ejemplo, estudio de casos, algún análisis de alguna fotografía, alguna postura de una persona a nivel laboral y cómo ustedes propondrían ejercicios para trabajar. Bueno, en fin, vamos a buscar distintos disparadores para que ustedes puedan aplicar algunas de las cuestiones que vimos. Por lo tanto, sería necesario para la clase que viene, y se los voy a recordar ahora cuando terminemos, ir viendo el material, hola Ana, haciendo un recorrido de los temas que vimos desde el principio hasta ahora, volver a mirar las cadenas musculares para ver cuáles son, qué músculos las integran, qué músculos están encadenados con cuáles, ¿sí? Y de esa manera tener elementos y herramientas para poder usarlas cuando yo les pida que analicemos alguna foto, algún caso en particular. En eso se va a basar un poco el examen, en pedirle ciertos conceptos teóricos, pero conceptos teóricos que tengan relación a algo práctico que yo les voy a pedir. Es decir, que ustedes fundamenten con los contenidos que vieron alguna decisión en la elección de un ejercicio, decisión en cómo armarían un plan de ejercicios para tal cuestión, siempre y cuando usen algún elemento fundante de lo que venimos charlando. ¿Sí? Ahora parece por ahí quizás difícil, pero en la medida que hagan ustedes un recorrido de los temas y vayan tomando conceptos de lo que vimos, van a ver que tienen bastante como para poder fundamentar. Por supuesto, todas las situaciones que yo les voy a plantear van a apuntar a miembro superior, columna y tronco, si bien hablamos de la globalidad y habría que incluir todo, como todavía no hicimos el repaso de miembros inferiores, que lo vamos a hacer después del parcial, no me voy a dedicar a situaciones donde tengan que hablar mucho de miembros inferiores, ¿sí? Bueno, entonces, algunas de las diapositivas que vamos a usar hoy las van a recordar, porque son de anato general, pero más allá de la imagen, lo que nosotros vamos a hacer ahora es usar estas imágenes como disparadores para pensar un poco más profundo y conocer un poco más de tronco y columna. Se van a encontrar con algunas sorpresas. Bueno, antes de ir a la diapositiva, ¿de qué manera anatómica el miembro superior que nosotros trabajamos en las clases anteriores se conecta con lo que sería la caja torácica? Pregunta, ese miembro superior que nosotros analizamos y volvimos a analizar en anato funcional, ¿de qué manera se une o se liga o se articula con la caja torácica? Todo lo que se les ocurra. Es más, voy a sacar la diapositiva, ¿sí? Los escucho a ustedes. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Sí. ¿Cómo sería el medio de unión o de qué manera se une el miembro superior a la caja torácica? En cualquiera de los ambos lados, ¿no? Derecho e izquierdo. Por la cintura escapular mediante las articulaciones. Bien, la cintura escapular estaba formada por las 2 clavículas y los 2 omóplatos. Entonces, el miembro superior al articular con el omóplato y al articular con la clavícula, articula con esa cintura escapular. Y esa cintura escapular, sobre todo las clavículas, forman parte de esa caja torácica. Bien, ¿qué más? Hasta ahí vamos bien, ¿qué más? ¿Por dónde más puedo mirar? ¿Cómo? A través de los músculos también. Bien, por ejemplo, ¿cuáles? La Hagámoslo bien musculatura, concreto. el deltoide, el pectoral. Bien, esos dorsales. músculos, perfecto Carlos, esos músculos tienen inserción en clavícula, en espina del omóplato y en húmero. Entonces ahí tenemos estructuras musculares que conectan lo que es el miembro superior con la caja torácica. Los pectorales,
esternón y costillas hacia húmero, fíjense, y no nos olvidemos de las fascias, esas membranas de tejido fibroso que también envuelven al miembro superior. Y no nos olvidemos de las cadenas musculares, no nos olvidemos de esos pectorales, por ejemplo, unidos a la cadena recta anterior. Entonces ahí tenemos hombros conectados con abdominales. Fíjense que por donde lo busquen van a encontrar estructuras osteoarticulares, musculares y faciales que están uniendo ese miembro superior. Por otro lado, el miembro superior tiene su propia independencia y su propia libertad de movimiento, pero todo lo que están nombrando son elementos de anclaje de ese miembro superior a la caja torácica. Entonces, volvemos y nos encontramos nuevamente con esta estructura conocida, que es la caja torácica, que si yo les preguntara qué funciones tiene, ustedes que ya cursaron fisio y anato, ¿qué funciones tiene esta caja torácica? La de protección. Muy bien, por un lado órganos muy proteger. importantes. Perfecto. ¿Qué más? Los pulmones, el corazón. Genial. ¿Qué más? Se expande en la respiración. Claro. Bien, en la mecánica respiratoria es fundamental. Acuérdense que esta caja torácica, de la movilidad de esta caja torácica depende la expansión de pulmones, lisa y llanamente. Ya sabemos que los pulmones se expanden de manera pasiva, podríamos decir, porque son arrastrados por la caja torácica. Entonces, de la movilidad de la caja torácica depende la expansión de nuestros pulmones. Y esto es fundamental para el trabajo que ustedes van a hacer, porque el trabajo que van a hacer con personas, si solamente se centra en pensar en músculos, y si esos músculos los trabajo solamente en fuerza, lo único que voy a estar haciendo es encorsetando esta caja torácica. Por lo tanto, esta caja torácica tiene que mantener su movilidad lo más amplia posible a lo largo de la vida, ¿sí? Porque es lo que me va a asegurar, entre otras cosas, la expansión pulmonar. Perfecto. La columna. ¿Cuáles eran las curvas funcionales? Todo esto lo pregunto Cervicales porque y lumbares. Bien, vos estás nombrando los segmentos. Ahora, ¿cómo se llaman esas curvas? Sifosis y lordosis. Sifosis. Bien, ¿cuáles son las más móviles? La sifosis. Arriba no. Analicémoslo. La sifosis, tanto la dorsal como la sacrocoxigia, ¿a qué están unidas? Por ejemplo, la dorsal, la sifosis dorsal, ¿a qué está unida? A las costillas. Bien, a las costillas. Entonces la movilidad no es tanta como la de la zona cervical, por ejemplo. Entonces, son más móviles las lordosis. Vos tenés la sifosis sacrocoxigia unida a la pelvis y la sifosis dorsal unida a la caja torácica. Esas dos sifosis tienen límites en el movimiento porque están unidas a esas cavidades. En cambio, la lordosis cervical y la lumbar son las zonas más móviles de todas. De hecho, acuérdense que la máxima cantidad de hernias discales se producen en los sectores móviles de la columna, cervical y lumbar. ¿Sí? Puede haber una sifosis dorsal, puede haber, pero es raro. Hay más hay más hernias a nivel cervical y a nivel lumbar. ¿Sí? Son las zonas más móviles de la columna, donde se dan más los desplazamientos de vértebras, donde se dan más los problemas de disco, donde se dan más los problemas de raíces nerviosas que quedan medio comprimidas o atrapadas. ¿Sí? Perfecto. Estas curvas, las lordosis y la sifosis, ¿son funcionales? ¿Son fisiológicamente normales? ¿Son patológicas? Patológicas. Normales. Son normales. Tienen que estar, y está bien que estén. Necesarias. Y necesarias para evitar la fragilidad de la columna. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos que hay rectificaciones, paremos la oreja porque esa zona no está funcionando armoniosamente. Por supuesto que si estos ángulos están aumentados, también estamos en problemas. Si tenemos una hiperlordosis lumbar o si tenemos una hipersifosis dorsal, también ahí se rompe la armonía Así como de la la columna. escoliosis. Bueno, la escoliosis es en otro plano. Vos acá tenés el plano sagital de la columna, la mirás de costado, ¿sí? Para mirar una escoliosis, recuerden que hay que mirar una columna de frente, donde la curva se va a manifestar en el plano frontal, pero además de la curva, vamos a tener rotación vertebral. Son las dos condiciones para hablar de escoliosis, ¿sí? Que haya una curva en el plano frontal, pero también que la vértebra tienda a rotar. Si yo me paro en una sola
pierna en un solo miembro inferior, mi columna también tiene una curva a nivel frontal. Pero es una curva que yo, si después me paro bien, eso se llama actitud escoliótica y no es patológico. Y vivimos con esas curvas todo el tiempo, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a recordar también, rápidamente, que las vértebras de cada sector son diferentes, que se van agrandando a medida que bajamos de céfalo a caudal, y que las vértebras tienen apófisis articulares, es decir, zonas de unión de articulación que tienen distinta disposición, y esto es fundamental para el movimiento. Fíjense, las vértebras cervicales tienen carillas articulares horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la carilla tiene este sentido, la vértebra que está arriba y la vértebra que está abajo se apoyan esas carillas articulares. Y en el plano transversal, ¿cuál es el movimiento más facilitado? En este plano. La rotación. Bien, entonces, la mayor parte de la rotación de columna es cervical. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría de las cervicales, ahora vamos a hablar de cervical 1 y 2, que son un caso particular, tienen carillas articulares horizontales. Entonces, las vértebras pueden realizar desplazamientos en este sentido, ¿ven? La rotación está muy facilitada a nivel cervical. A nivel dorsal, las carillas también son horizontales, pero tienden a hacerse oblicuas. Ahora, a nivel lumbar, estas carillas son verticales. Por lo tanto, dijimos en anatomía general que la columna lumbar no rota. Repito, la columna lumbar no rota. Uno dice, bueno, pero yo puedo hacer esto. Sí, pero es cérvico-dorsal. No es lumbar. Yo no voy a tener una vértebra lumbar haciendo esto con respecto a otra. ¿Por qué? Porque las carillas articulares son verticales. No es un movimiento facilitado a nivel lumbar. ¿Sí? Cuando yo roto, rota todo el conjunto cérvico-dorsal y las partes blandas lumbares que acompañan, pero no las vértebras lumbares. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, que el movimiento de rotación esté facilitado a nivel cervical tiene que ver con la posición de las carillas articulares. Pero esto no queda acá. Los voy a invitar a ver algo más de esa rotación. Voy a ir a unas diapositivas abajo, después vuelvo. Les voy a presentar a la cervical 1 y a la cervical 2. Nosotros en anatomía general vimos vértebras en general y vimos elementos que tienen en común las vértebras. Hablamos de algunas cositas de la cervical, de la dorsal, pero no nos quedamos en el detalle de cada vértebra por separado. No es que vamos a ver todas las vértebras, vamos a hablar de la cervical 1 y 2, que son bien distintas a las demás, ¿sí? Si esta es la cervical 1, arriba de esta vértebra, ¿qué hay? El cráneo. Bien, ¿saben qué hueso del cráneo articula con esa vértebra? El occipital. Perfecto, el occipital. Por eso se habla de articulación occipito-atloidea. ¿Y por qué esta vértebra se llama atlas? ¿Saben? ¿Quién Porque es era Atlas? el que sostenía el mundo, entonces sostiene el cráneo, me imagino. Perfecto. Fíjense que el atlas tiene dos carillas articulares bien horizontales. Y ahí se van a apoyar los cóndilos del occipital, que se los voy a mostrar en otra diapositiva. Esto es bien preparado, ¿eh? Esto es huesito, huesito. Este es el atlas, acá están las carillas articulares, y estos son los cóndilos del occipital que se van a apoyar en estas carillas. Por eso lo del atlas, muy bien, sosteniendo al mundo, ¿sí? Pero volvemos. Este es el atlas, primera vértebra cervical. Y este es el axis, segunda vértebra cervical. El axis se llama así porque tiene una apófisis acá, que se llama apófisis odontoides, no importa los nombres, pero sí importa la mecánica de este par de vértebras. ¿De qué manera se articula esta segunda cervical con la primera? Bueno, esta por debajo. Y la apófisis odontoides apoyadita acá, ¿lo ven? De la vértebra cervical 1. Entonces, y acá un ligamento que sostiene esta apófisis odontoides. Vértebra cervical 1 y la cervical 2 por dentro. ¿Qué hace la cervical 2? Gira esta apófisis odontoides alrededor de esta superficie articular. El 80% de la rotación cervical radica en estas dos vértebras, cervical 1, cervical 2.
El 80% de esto lo hacen cervical 1 y cervical 2. El resto de las vértebras cervicales acompaña el movimiento, con otros grados. Pero el 80% estas dos. Por eso es de fundamental importancia esta articulación que se llama atloideo-axoidea, ¿no? De atlas y axis. Entonces, una articulación entre atlas y occipital y una articulación entre atlas, que es la primera vértebra cervical, y axis, que es la segunda vértebra cervical. Y la mayor parte de la rotación entre estas dos vértebras. ¿Alguien se acuerda además qué elemento del sistema nervioso pasaba por acá, por los agujeros vertebrales? La médula. Muy bien, pero a la altura de cervical 1 y 2 no tenemos médula, tenemos bulbo raquídeo. Y ese bulbo raquídeo tenía algo de suma importancia para nuestra vida. ¿Qué tenía el bulbo raquídeo? ¿Era la regulación de la respiración? Bien, centro respiratorio y centro cardíaco, ni más ni menos. Unas neuronas que están ahí en el bulbo regulando la actividad cardíaca y respiratoria. Entonces, a nivel de cervical 1 y 2, que es a la altura de la nuca, para que ustedes se ubiquen, bien por debajo del occipital, se encuentra este bulbo raquídeo con estas dos zonas sumamente importantes. Habrán escuchado decir, ojo con los accidentes de cuello, ojo con los golpes en la nuca, ojo con... porque justamente ahí tenemos dos grupos de neuronas muy vitales para la respiración y para la actividad cardíaca. Y hay una diapositiva que les quería mostrar, que simbólicamente muestra a la primera vértebra cervical, al atlas, y a la segunda vértebra cervical apoyando su apófisis odontoides acá. Entonces acá es donde se efectúa la rotación de cabeza. Esto me hace acordar también, salvando las distancias, a la relación entre radio y cúbito y la pronosupinación. ¿Se acuerdan? El radio girando alrededor del cúbito. Bueno, esto es segunda vértebra cervical girando dentro de la primera vértebra cervical. Por eso ahí tenemos la mayor cantidad de la rotación de cabeza. Por otro lado, y siguiendo con el estudio biomecánico de esta zona cervical, que tiene mucho para decir, pero no nos vamos a detener en todo, vamos a tomar algunas cuestiones, vamos a recordar este concepto de palanca que lo hemos visto asociado a miembro superior. ¿Con qué tipo de palanca? ¿Recuerdan? La palanca era una máquina simple que tiene un brazo rígido. En artrosis es el nombre que se le da a la articulación por tener una cabeza y una cavidad. Pero cuando yo me refiero a palancas, nos referimos a cómo funciona esa articulación de manera mecánica. En el caso del miembro superior, la palanca era de tercer género, porque nosotros teníamos un punto de apoyo, un músculo que ejercía fuerza y una resistencia al final, ¿se acuerdan? Entonces, ¿esto qué hacía? Que con una palanca larga y la resistencia al final de esa palanca, yo pudiera hacer el menor esfuerzo posible para mover ese peso. El típico ejemplo es el de la puerta y la bisagra. Yo les decía, si ustedes tratan de empujar una puerta muy cerquita de la bisagra, van a tener que hacer más fuerza que si se van al borde de la puerta. O sea, cuanto más largo es el brazo de palanca, menos fuerza. Eso es miembro superior. Acá en columna cervical y en nuestra articulación occipito-atloidea, es decir, entre el occipital con sus cóndilos y el atlas, la primera vértebra cervical, se produce lo que se conoce como palanca de primer género. ¿En qué consiste esto? En un punto de apoyo que está en el medio, ¿ven? De los dos brazos de palanca, que en este caso el apoyo sería la articulación occipito-atloidea, un elemento que genera fuerza para vencer una resistencia, que serían los músculos posteriores del cuello y del cráneo, y una resistencia que está dada por estos 2/3 de cráneo hacia adelante, representados por la mandíbula, el maxilar inferior y los huesos de la cara. Entonces, ¿cómo funciona esta palanca? En una búsqueda de equilibrio entre la tendencia del cráneo a irse hacia adelante y el trabajo músculo-facial tratando de mantener la cabeza erguida. Esto se puede relacionar con muchas cosas que vimos. Se puede relacionar con el reflejo miotático. ¿Por qué? ¿Qué era el reflejo miotático? Y yo les di un ejemplo que justo se manifiesta en esta zona.
de la cabeza y la columna Cuando te cervical. quedas dormido y la cabeza se te va para adelante y vuelve. ¿No era esa? Exacto, exacto, perfecto. El reflejo miotático decía que cuando un músculo se estira, en un determinado momento del estiramiento, hay una respuesta de contracción, que era un mecanismo de seguridad para ese músculo. Bueno, fíjense, los músculos posteriores del cuello se estiran porque esta cabeza tiende a irse hacia adelante. Pero nunca se va a ir tan hacia adelante porque en un punto de ese estiramiento esta musculatura se contrae y esta cabeza vuelve a la posición erguida. El reflejo miotático funciona en esta palanca de primer género, donde el punto de apoyo lo tengo en la articulación occipito-atloidea, donde la fuerza la ejercen los músculos y donde la resistencia a vencer es este cráneo que pesa y se va para adelante. ¿Sí? Las palancas de primer género son muy importantes a tener en cuenta justamente en la búsqueda del equilibrio entre ambas situaciones. Imagínense ustedes que si esta columna cervical, en lugar de tener una curva armoniosa, volvemos a lo mismo, está muy rectificada, o sea, muy derechita hacia arriba, o al revés, muy aumentada la lordosis porque tengo la cabeza muy hacia adelante, este juego de fuerza y resistencia va a estar muy alterado, porque tengo desplazado el punto de apoyo, si tengo la cabeza muy adelante o si tengo la cabeza muy retrotraída hacia atrás. Este punto de apoyo cambia y entonces el juego de fuerza-resistencia también cambia, porque lo que va a cambiar es la longitud de estas palancas, ¿ven? Entonces, para que haya realmente una armonía, tengo que tener un buen equilibrio entre la dimensión de esta curva, el estado de los músculos posteriores, para poder trabajar armoniosamente con el peso que tengo constantemente hacia adelante. Que por supuesto, si yo estoy acostada o si tengo puesto un cuello de esos que se ponen llamados cuellos cervicales, lo que hago es relajar la musculatura posterior y muchas veces esto es necesario. Es necesario acostarse y apoyar toda la columna cervical en la almohada. De ahí que sea importante meter un rollito en el cuello cervical o tener una almohada que permita tener un apoyo en esta lordosis cervical, ¿sí? Y por otro lado, cuando ni siquiera puedo relajar la musculatura en esas circunstancias, se utiliza el collar cervical, que lo que busca, ¿qué es? Es generar un apoyo adicional y ficticio acá atrás para que esta musculatura no trabaje. En casos muy extremos, ¿no? Por ejemplo, posterior a un accidente, o cuando tengo un proceso muy inflamatorio en esta zona y no lo soporto ni siquiera en reposo, bueno, entonces se utiliza el collar. Que lo que busca justamente es aumentar el punto de apoyo, ¿sí? Y relajar la musculatura posterior, que es la estructura que está haciendo la fuerza en esta palanca de primer género. ¿Se entendió? Profe, sí. Sí. Profe, consulta, ¿esta palanca de primer género está solamente acá o tenemos en alguna otra parte del cuerpo? No, tenemos en otra parte del cuerpo, pero no son las más comunes. Las más comunes son las de tercer género, las que vimos en miembro superior. Esas son, Sí, están en todos lados. Estaba Esas tratando de están en todos asociar lados. algo con esto y no encontraba algo en la cabeza, como para En realidad, asociarlo con esto. claro, en realidad, juegos de fuerzas que buscan equilibrio tenemos en muchos lados. Vos podés pensar, y bueno, la musculatura abdominal y la espinal constituyen de alguna manera una palanca de primer género si tomo como punto fijo la columna, suponete. Pero es raro de ver así, porque no se trata de un juego de resistencias y potencias. Yo justamente hablaba hace un ratito con los alumnos de anatomía general, que me plantearon algo que nosotros ya podríamos empezar a pensar, que es muy interesante, ¿no? Si yo estiro un grupo muscular, ¿da lo mismo estirar ese grupo muscular que trabajar el antagonista? Me preguntaban, ¿no? Y acá viene muy al caso con esta palanca de primer género. Repito la pregunta. Si yo, por ejemplo, tuviera, por poner un ejemplo, mucha tensión en la musculatura posterior de cuello, ¿estaría bueno trabajar musculatura anterior de cuello para tratar de compensar? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? Ustedes que han visto el concepto de cadena muscular y que han visto, digamos, la importancia de la globalidad, ¿cómo verían eso? Y sí, Cuando se sería refiere, bueno, ¿no? Porque se relajaría el músculo al trabajar el antagonista, ¿no? Bueno, es interesante lo que planteas, Nicolás, pero te cuento cuál es la parte no real de eso que estamos pensando, ¿no?
Si bien es verdad que hay un llamado reflejo de inervación recíproca que nos permite contraer un músculo, y para que se contraiga ese músculo necesito que se relaje el antagonista, trabajar un músculo no me asegura la relajación del antagonista. Imagínense ustedes haciendo un montón de abdominales tradicionales, ¿sí? Flexión de tronco, abdominal, 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 abdominal. Y de repente, para contrarrestar ese trabajo de fuerza abdominal, hacen espinales, 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 espinales. ¿El trabajo espinal asegura el estiramiento de los abdominales? No, no. Voy a terminar tensando la cadena anterior y voy a terminar tensando la cadena posterior. Nada me asegura que el trabajo de fuerza exclusivo, por una cuestión de riendas musculares, me permita aflojar una cosa u otra. Y esto es una fantasía que a veces tienen, no solamente los profes, sino también los médicos, ¿sí? De que si yo tiro más de un lado que del otro, voy a ir compensando, entonces voy tirando. Esto es como poner en un sub y baja una persona más gorda y más flaca. Entonces, para lograr el equilibrio, le voy agregando peso a la persona flaca. No es así, el cuerpo no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque si yo no estiro y no aflojo lo que tengo tenso, voy a tensar lo otro y voy a tener tensadas las dos cosas. Entonces, trabajar flexores de columna anteriores para aflojar atrás no da resultado. Voy a tener que estirar sí o sí la musculatura posterior, no hay caso. No voy a poder hacerlo fortaleciendo acá adelante, ¿sí? Esto es interesante para pensarlo, ¿eh? Es interesante para pensarlo porque muchas veces se escucha esto. Bueno, trabaja cuádriceps, pero también trabaja isquiotibiales, porque la rodilla tiene que trabajar en flexión y en extensión. Sí, pero guarda que si yo trabajo los dos grupos musculares en demasía y no estiro, termino comprimiendo la rodilla y la cadera. Entonces, termino cerrando toda la parte blanda que rodea la articulación. Entonces, trabajar y estirar, trabajar y estirar. Esa es la idea, ¿sí? Y a veces tengo que estirar más de lo que trabajo en fuerza. Depende cómo tenga las tensiones. Bien, ¿vamos bien? Entonces, vimos movimientos de columna cervical, vimos por qué la rotación se da más en el sector superior de la columna cervical que en el sector inferior. Vamos a recordar los movimientos de columna, porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que sucede en la zona lumbar. La columna podía flexionar y extender, ¿se acuerdan? Podía inclinar lateralmente, porque acá no hablábamos ni de abducción ni de aducción. ¿Por qué no? Porque está en el centro del cuerpo. Bien, porque estamos en la línea media, entonces no hablamos de separar de la línea media. Hablamos de inclinar hacia izquierda, inclinar hacia derecha. Y rotación, que acabamos de ver, que se da más que nada en la zona cervical, la zona dorsal acompaña y en la zona lumbar no se da. Muy bien. Vamos a charlar un poquito de la flexión de columna, de esto de llevar el tronco hacia adelante. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos abducción de hombro y flexión, hablamos de ritmo escapulohumeral? Y dijimos que para que el hombro pudiera completar su recorrido de 180 grados, tanto en la abducción como en la flexión, había una primera etapa donde el hombro se movía solo, o sea, solo la escápula humeral, después intervenía en el movimiento de báscula de la escápula, y finalmente, ¿quién trabajaba en los últimos grados de abducción y flexión? Repito, escápula humeral hasta los 90. De 90 a 150 aproximadamente la escápula, acompañando con otros músculos, y en la parte final de ese recorrido necesito, bien Ana, espinales, es decir, una inclinación lateral de columna con contracción de espinales del lado contrario, porque necesito que la columna se incline para poder terminar el movimiento. Bueno. ¿Los trapecios no también? El trapecio como elevador de hombro, perfecto. Pero una columna que se inclina lateralmente necesitas al final. Si voy de un solo lado, si voy con ambos lados, lo que voy a aumentar es la lordosis lumbar, para poder llegar a culminar completamente la flexión y la abducción. Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando nosotros flexionamos la columna. Imagínense una columna que flexiona enrollando de céfalo a caudal, es decir, empiezo por el cráneo, columna cervical, incorporo la columna dorsal y finalmente la lumbar.
¿sí? Durante los primeros grados, aproximadamente 50-60 grados, la columna flexiona sola. ¿Qué quiere decir sola? Las vértebras se mueven. ¿Qué músculos les parecen a ustedes que son los motores de esos primeros 50-60 grados de flexión? Los abdominales. Sí, abdominales, si quieren los rectos mayores del abdomen principalmente, flexores de cuello, pectorales, toda la cadenita anterior, ¿sí? Flexora. Pero a partir de los 50-60 grados de flexión de tronco, inevitablemente, para poder llegar hasta el final de la flexión, necesito mover la pelvis. Hay un cierto ir hacia atrás con la articulación de la cadera, con la coxofemoral, y una, ¿qué les parece que hace la pelvis para acompañar este movimiento? Una anteversión. Claro, se mueve para adelante, hace una anteversión. Entonces, primero flexiona la columna, y cuando estoy pasando los 50-60 de flexión, siempre desde posición anatómica, que sería mi posición 0, para poder llegar hasta abajo, para poder tocarme con las manos los pies, por ejemplo, tengo que hacer una anteversión pélvica. La pelvis se mueve hacia adelante y acompaña a la columna en ese movimiento. Tan importante es este ritmo. ¿Cómo? ¿El psoas también se contrae o no participa? Sí, y bueno, parte del psoas sí, porque parte del psoas es el músculo que lleva a la pelvis en anteversión, tal cual. Ahora bien, ¿por qué es importante tener en cuenta este ritmo lumbopélvico? No tanto en la normalidad del movimiento, sino cuando hay acortamiento, porque es ahí donde vamos a empezar a tener problemas. Acá me preguntan, ¿y los isquiotibiales? Y les pregunto a ustedes, ¿y los isquiotibiales? En este momento se estiran. Claro, si yo llevo la pelvis para adelante, los isquiotibiales tienen que ceder. Y acá viene el verdadero problema. Si yo tengo isquiotibiales cortos, tengo acortada mi cadena posterior, y yo trato de ir hacia adelante y tocar con las manos el piso o los pies, y tengo los isquiotibiales cortos, la pelvis va a tener graves problemas para ir hacia adelante, y todo el esfuerzo va a recaer en columna lumbar. De ahí que muchas veces cuando nosotros forzamos estirar, diciéndole a la persona, bueno, trata de llegar, cada vez llegamos más. Si yo no tengo claro que esta musculatura cede y que la pelvis puede trabajar cómoda, todo el esfuerzo se lo estoy pidiendo a la columna. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando yo muevo hombro, si la escápula no se mueve y acompaña el movimiento, todo el esfuerzo recae en la escápula humeral para llegar arriba? Bueno, acá nos pasa algo parecido. Si no hay un ritmo armónico entre la primera etapa de columna y la segunda etapa pélvica, y mi pelvis se mueve poco por el motivo que sea, que podría ser isquiotibiales cortos, yo para tratar de llegar abajo voy a estar forzando la musculatura y la columna lumbar. Eso es lo que hay que tener presente. Entonces, es tan importante la flexibilidad de columna como la flexibilidad pélvica para poder completar los movimientos. ¿Se entiende esto? Y también la cadena muscular posterior, si está acortada más arriba, tampoco me va a permitir estirarme para tocar el piso, digamos, no va a poder Totalmente. bajar el brazo, digamos. Totalmente. Vos la tensión la podés tener en cualquier punto del recorrido. A lo mejor vos le decís a la persona, bueno, vamos a flexionar el tronco, empezá bajando la cabeza, y ya le cuesta hacer esto, porque la tensión la tiene acá arriba. ¿Sí? Entonces, si bien la columna funciona como un órgano, podríamos decir, completo y único, según donde vos tengas la tensión, en qué sector, acordate siempre que el cuerpo compensa la zona de tensión y la zona de dolor con otra zona. Entonces, la persona va a tratar de bajar hacia abajo, no se va a dar cuenta la persona que no mueve bien la pelvis, ¿me entendés? Generalmente, ¿qué hace el cuerpo? ¿Cómo compensa esa bajada en flexión? Bueno, lleva las caderas bien atrás. Vos a ver que la gente, vos la mirás de perfil y la persona se corre, pareciera que llevara la cola y las rodillas hacia atrás. ¿Sí? Esa es una manera de compensar. Otra manera de compensar, flexionando las rodillas. Y si no puede, no quiere flexionar las rodillas, vamos a ver que las rodillas tienden a ir hacia la rotación externa. Bien todo lo que puede hacer el cuerpo en ese movimiento. Flexionar rodillas,
llevar las rodillas hacia afuera, son todos mecanismos de compensación para tratar de llegar hacia abajo, ¿sí? Bien, luego hay que volver. Estamos flexionados y hay que volver. ¿Y qué pasa en la vuelta, en la extensión? Otro tanto, hay una pelvis que tiene que hacer retroversión para que esa columna después pueda volver a la extensión. Entonces, tanto el ritmo lumbopélvico se da en la flexión como en la extensión. Es un movimiento coordinado entre columna y pelvis. ¿Cuál es la unión anatómica entre pelvis y columna? ¿Hacemos una pausa de 5 minutos? ¿Lo piensan? ¿Se lo dejo picando? Y en la próxima reunión me cuentan. ¿De qué manera está unida la columna a la pelvis? Los miércoles nos toca Copa Libertadores. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces. Lo que vamos a hacer, yo había dejado una pregunta pendiente en el primer encuentro, que era ¿de qué manera se une la columna lumbar a la pelvis? ¿Cuál es la relación anatómica y funcional que hay entre columna y pelvis? Escucho, ¿eh? Por ahí habría que recordar que es pelvis. El coxis, ¿no era la unión? O sea, No, esa en realidad zona. el coxis te queda libre. El coxis es el extremo de la Claro. columna. Sacro. Bien, mediante el sacro. El sacro es un conjunto de huesos de columna, pero que a su vez se articula con ¿quiénes? Con los coxales. Bien, Natalín, con los coxales. Entonces, Con la cintura pélvica. claro, la cintura, la articulación sacroilíaca derecha e izquierda es la unión articular entre sacro y coxales. Entonces, yo muevo la columna hacia la flexión y a partir de los 50, 60 grados de flexión, la pelvis se mueve junto con el sacro en esta anteversión para acompañar y ayudar a la columna. Y como si esto fuera poco, en los últimos grados de la flexión, la coxofemoral, es decir, la articulación de la cadera, se corre hacia atrás, se desplaza hacia atrás. Ese es el engranaje que normalmente sucede si todo funciona bien. Columna, anteversión pélvica y coxofemoral hacia atrás. Todo esto tiene que estar dado y tiene que estar permitido por riendas musculares y miofaciales que estén en buena longitud. Cualquier tensión que yo tenga de músculos que me estén o limitando el movimiento de columna, o limitando la anteversión pélvica, o limitando el desplazamiento de la coxofemoral, van a afectar este engranaje y este ritmo lumbopélvico, ¿sí? Entonces, la persona, para poder completar el movimiento, va a tener que hacer uso de estas estructuras más allá de los límites que le ponga la rienda muscular. Si nosotros miramos un poquitito qué músculos nos ayudaban a hacer anteversión pélvica, vamos a recordar que los flexores de cadera, como habíamos dicho, el psoas ilíaco, ¿sí? Un poco la porción larga de cuádriceps, todo lo que es flexor de cadera nos va a ayudar, y por supuesto tengo que tener isquiotibiales que permitan ser estirados. No solamente una musculatura que se pueda contraer para mover la pelvis, sino también una musculatura que tenga la longitud suficiente para que esta pelvis pueda antevertir, porque es lo que ustedes me decían, si yo tengo isquiotibiales cortos, por más que tenga un cuádriceps y un psoas que me esté tirando la pelvis hacia adelante, el límite de la falta de elasticidad de los isquiotibiales puede hacer que a mi pelvis le cueste una anteversión. Esto es muy común de ver en adolescentes que hicieron su crecimiento óseo, pero la musculatura todavía no acompañó, en personas que tienen, uno las ve paradas y ya ve que la pelvis está en retroversión, o con rodillas un poquito flexionadas, eso ya me da idea de que hay todo un acortamiento posterior. Imagínense lo difícil que es pedirle a esa persona, bueno, lleva el tronco adelante y tratá de llegar con las manos al piso. Va a ser un esfuerzo tremendo para esa columna si hay una pelvis que no acompaña, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero trabajar la flexibilidad de mi columna, me tengo que asegurar la movilidad de la pelvis. Esto es así, para hacer movimientos de gran amplitud. Algo interesante que sucede en estos movimientos de flexión y de extensión de columna es también qué le pasa al disco intervertebral. Ese disco que nosotros habíamos visto en anatomía general que tenía
¿Dónde estaba ubicado el disco? ¿Se acuerdan? ¿Entre qué y qué? Entre las vértebras seguro, pero ¿entre qué parte de las vértebras? Qué Las momento carillas, este, las ¿no? Andar carillas, desempolvando, entre las carillas. entre los cuerpos vertebrales, porque las carillas articulares es donde una vértebra se apoya en otra. Esto es entre cuerpo y cuerpo vertebral, en la parte anterior de la columna, ¿sí? Ahí tenemos los discos intervertebrales que tenían, se los digo rápido esto porque ya lo habíamos visto, un anillo fibroso con distintas capas concéntricas y en el medio un núcleo pulposo, ¿se acuerdan que era como una gelatina? Que lo simbolizábamos como una pelotita de tenis entre dos tablas. Esa es más o menos la movilidad del núcleo pulposo del disco, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo compresión en una zona de los cuerpos vertebrales, el núcleo pulposo tiende a desplazarse hacia la zona que me queda abierta. Es el típico ejemplo de las dos tablitas con la pelotita de tenis. Yo aprieto las dos tablas de este lado y la pelotita de tenis tiende a irse hacia el lado de la abertura. Cuando nosotros levantamos un peso o cuando hacemos una flexión lumbar, nosotros estamos ejerciendo más fuerza en la parte anterior de las vértebras. ¿Queda claro? En la flexión, nosotros estamos llevando la presión sobre las partes anteriores, es decir, sobre los cuerpos vertebrales de las vértebras, sobre esta zona vista desde arriba, ¿sí? Lo posterior eran las apófisis espinosas y lo anterior eran los cuerpos vertebrales. Si nosotros, al levantar un peso o al volver de esa flexión, lo hacemos con la curvatura lumbar, nosotros lo que vamos a hacer es mantener esa presión sobre la zona anterior. Lo que se busca a veces, y sobre todo en el levantamiento de pesas o en el levantamiento de pesos, es que para sostener la posición, se busque una posición neutra de la columna. ¿Para qué? Porque uno dice, no, si vuelvo redondito mejor, porque si vuelvo redondito, las vértebras se van acomodando. Es verdad, siempre y cuando no tenga un peso extra, siempre y cuando no tenga una pesa. Porque si yo agrego peso, lo que necesito es una posición de la columna medianamente neutral para que el núcleo pulposo de los discos me quede más o menos en el centro de esos cuerpos vertebrales. ¿Se entiende? Por eso muchas veces la corrección de la postura cuando trabajo con mancuernas y cuando trabajo con barras y peso, en todas las disciplinas que trabajan esto, se hace mucho hincapié, no solamente en la buena posición de la pelvis, en la semiflexión de rodillas, etcétera, etcétera, en la posición del cuello, sino también qué hago con la columna lumbar en el momento que sostengo el peso, ¿sí? Pero recuerden que lo que nosotros buscamos acá, en esta posición con respecto a esta, es que la presión que se ejerce sobre los cuerpos vertebrales se distribuya de manera más pareja a lo largo de lo que es el núcleo pulposo del disco, y no que estemos presionando sobre una zona de la columna y trabajando sobre ese disco que trata de llevar el núcleo pulposo hacia afuera. Bien, vamos a hacer un recordatorio de la musculatura de tronco y abdomen, porque ahora vamos a hablar del core, vamos a hablar de esta zona tan trabajada en los últimos tiempos y que vino a reemplazar de alguna manera, no totalmente, no definitivamente, pero el trabajo tradicional de abdominales, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué lo vino a reemplazar o por qué podríamos decir que tiene algunas ventajas sobre el trabajo tradicional abdominal. ¿Se acuerdan que los músculos de tronco los habíamos clasificado por función? Y en este cuadrito yo les mostraba no solamente la función, sino también la ubicación del plano profundo al superficial. Entonces, acá en esta banda tendríamos en esta fila a los músculos más profundos, y a medida que nos alejamos, vamos teniendo capas más superficiales de la musculatura, sobre todo clarito en la capa de abdominales, ¿sí? El más profundo de todos será el transverso, por eso para mirarlo nos tenemos que meter y sacar todas las capas anteriores, con sus fibras obviamente horizontales o transversales. En un segundo plano los oblicuos, mayores y menores, con fibras en ambos sentidos de esa oblicuidad, ¿sí? Y en el plano más profundo, los rectos mayores del abdomen, con esas fibras verticales que iban desde el esternón hasta el pubis. Obviamente, fascias
fascias de tejido fibroso, fascias que se meten adentro del músculo. Bien, voy rápido porque esto es repaso anatómico, ¿verdad? Y en la zona posterior, en lo que llamábamos extensión de columna, vuelvo al cuadrito para recordar el orden de profundo a superficial, teníamos los espinales, conjunto de músculos, porque ustedes saben que los espinales tienen distintos nombres según cada uno de los músculos de este grupo. Los serratos y los romboides en un segundo plano. Esperen que se los voy a mostrar. Los espinales primero, los profundos, ¿sí? Los romboides que estarían en un segundo plano, están debajo del trapecio y del dorsal ancho. Después, volviendo al cuadrito, teníamos... Esperen que se me escapó el cuadrito. A ver. Ahí. Espinales, serratos y romboides en un segundo plano, y luego en el plano más superficial, dorsal ancho y trapecio. Por eso si nosotros vemos el esquema de vista posterior, los primeros músculos que vemos son los dos trapecios y los dos dorsales anchos. Saco el trapecio y me encuentro con romboides, que era el que unía escápula-columna. Saco los romboides y los serratos y encuentro los espinales, que sí que en el plano más profundo los espinales. Y si miramos la dirección de las fibras, encontramos otra vez fibras medianamente transversales, oblicuas y verticales. Acá tenemos los serratos, ¿sí? Bien oblicuas. Y nos queda también un músculo de la zona lumbar, ¿recuerdan? Que era el cuadrado lumbar, que iba de la última costilla a la cresta ilíaca y apófisis transversas de las vértebras lumbares, que es un músculo que en sí mismo tiene los tres tipos de fibras, horizontales, verticales y oblicuas, replicando lo que sucede con las fibras musculares propias del abdomen. Entonces, si yo miro los cuadrados lumbares, los abdominales, con todas sus capas, y los músculos extensores con todas sus capas, encuentro ahí un engranaje muscular y miofacial, o sea, de músculos y de fascias, porque imagínense que esos músculos están rodeados de membrana y esas membranas están interconectadas entre sí, formando una estructura que funcionalmente se empezó a conocer con el nombre de core. ¿Sí? Entonces, yo miro esquemas de core en distintas páginas y me encuentro con músculos anteriores y con músculos posteriores. Estos son los superficiales, es decir, los rectos mayores del abdomen, lo que se ve de los oblicuos, los músculos cuadrado lumbar y dorsal ancho, y a esto se le agregan los glúteos. ¿Por qué? Porque los glúteos comparten fascia, comparten esta membrana miofacial con la zona posterior de la espalda, y obviamente también con el resto de los miembros inferiores. Quiere decir que glúteos y dorsales anchos comparten la misma cadena muscular. ¿De qué cadena muscular estamos hablando? De la cadena muscular posterior. No solo de la posterior, porque la posterior es bien recta, de las cruzadas. ¿Sí? De las cruzadas posteriores. Voy otra vez, de las cadenas cruzadas posteriores. Ahí tenemos una cadena miofacial importantísima, glúteo, dorsal ancho, hombro. ¿Por qué nombro al hombro? Porque acuérdense que el dorsal ancho se inserta en húmero y tiene gran influencia en el movimiento de la escápula humeral. Entonces, glúteo, dorsal ancho, hombro. ¿Puede un acortamiento de glúteo terminar repercutiendo en el hombro contrario? Tranquilamente. Tranquilamente. Así se las digo, tranquilamente. Muchas veces nos quedamos mirando el lugar donde molesta y no miramos la posibilidad del enganche de ese lugar de síntoma con el causal. Pero volvamos al core. No me quiero ir al tema rehabilitación, volvamos al core. Ustedes habrán visto distintas posibilidades de trabajar esta musculatura, ¿sí? ¿Y de qué dependen esos ejercicios o esas posibilidades de trabajo? ¿Indistintamente se eligen ejercicios para trabajar el core o hay algún criterio? ¿Lo vieron en alguna materia?
tiene que ver con algún aprendizaje propio. ¿Cómo, profe? Repite la Salgo un pregunta. poquitito de la pantalla. Vamos a trabajar el core. Nadie duda que hay que trabajar la musculatura abdominal, que hay que trabajar la musculatura lumbar, posterior, que hay que trabajar glúteos, y a partir de ese centro de músculos, a partir de esa zona tan importante, que es una zona de contención de vísceras, que es una zona de confluencia de líneas de fuerza, hay ejercicios para hacer. Pero ¿cómo se eligen esos ejercicios? ¿O cómo se piensan esos ejercicios? ¿Han hecho trabajos de core o no? Equilibrados, digamos, tanto de la parte anterior como de la parte posterior. Pueden ser isométricos, generalmente se trabajan, por lo que yo leí y sé, digamos, se trabajan de mejor manera isométrica, con las planchas y demás. Bien, la mayoría, Con los Miriam también está apuntando acá, la mayoría piensa en planchas y piensa en el trabajo isométrico. Y bien, ¿por qué? Porque lo que ha traído de nuevo esta idea del core es justamente que esta musculatura sirva como anclaje o como punto fijo para poder liberar miembros superiores e inferiores. Entonces aparecen las distintas planchas. Acá arriba tenemos el ejercicio tradicional de abdominales, que ahora lo vamos a comentar también. Y acá aparecen las planchas con distintos trabajos de miembros superiores o de miembros inferiores, pero manteniendo esta musculatura del core como musculatura estabilizadora de la pelvis y estabilizadora de la columna. Yo les decía a ustedes que la zona del core es una zona de confluencia de líneas de fuerza. Anatómicamente, ¿dónde se ubica el centro de nuestras líneas de fuerza? Aproximadamente en la zona del ombligo, en lo que es la pared anterior, y su proyección es la zona de la tercera vértebra lumbar, hacia atrás. La tercera vértebra lumbar es una vértebra que tiene que estar horizontal, no tiene que estar inclinada, y es un poco como el flotador del nivelador de los carpinteros, ¿no? Es como la vértebra que nos tiene que dar la idea de que todo está funcionando bien. Es una vértebra muy interesante, la tercera lumbar, porque es una de las vértebras más móviles del sector lumbar, porque la cuarta y la quinta están muy enganchadas con el sacro, y las primeras vértebras lumbares muy enganchadas con la columna dorsal. Entonces la tercera lumbar es una vértebra muy interesante, tiene pocas inserciones musculares inclusive, y es la proyección hacia el ombligo, hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes habrán visto que en casi todas las artes marciales y demás se hace mucho hincapié en el trabajo, en el anclaje de esta zona del ombligo, de esta zona, ¿por qué? Porque es una zona que se denomina el centro de la postura. Ahí tenemos un montón de grupos musculares que confluyen y un montón de líneas de fuerza que confluyen. Entonces, el trabajar esta musculatura que estabiliza la columna lumbar y que estabiliza la pelvis, es un asegurarse de que el cuerpo va a estar protegido para liberar el movimiento de miembros superiores e inferiores. Que es lo mismo que nosotros intentamos hacer cuando estamos parados o paradas y trabajamos con cargas libres, y le decimos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, bueno, mete la panza para adentro, mete un poquito la cola hacia adentro, Sí, siempre en los flexiona un poquito ejercicios. las rodillas, ¿sí? Flexiona un poquito las rodillas. Nosotros intentamos estabilizar esa zona del cuerpo para poder liberar los miembros superiores y que el cuerpo no esté compensando el trabajo de los miembros inferiores. Bueno, con las planchas sucede lo mismo, pero la diferencia es que además para sostener la plancha, yo requiero de un trabajo isométrico y un trabajo de fuerza muscular muy importante. Si yo estoy parada y tengo que contraer un poquito de abdomen y glúteos, mi trabajo va a ser mínimo. Pero si yo tengo que mantener esta posición en plancha, el trabajo muscular es importante y es intenso. Esto me lleva a pensar que no cualquier alumno o cualquier alumna puede empezar a trabajar de esta manera. Yo tengo que evaluar que esas personas tengan un nivel de fuerza muscular abdominal, de glúteos y de espinales que le permita sostener la plancha. Hoy en día todo el mundo va a la plancha, todo el mundo va al trabajo isométrico de core, pero guarda que sostener una plancha no es fácil si no tengo un trabajo previo de fuerza muscular. Porque es muy probable que para poder lograr esto yo termine tensando cuello, tensando miembros superiores, tensando miembros inferiores, ¿sí? O peor,
arqueando la columna y aumentando la lordosis lumbar, porque no puedo sostener, digamos, la línea recta y la alineación que tengo que tener en una plancha. ¿Qué pasa con los ejercicios tradicionales de abdominales? En base a lo que explicamos recién, que sucede con la columna, ¿qué inconveniente hay, o mejor dicho, qué desventaja tenemos con el ejercicio tradicional a diferencia de este? A ver, pensemos. La pregunta sería, En ¿qué el desventaja tradicional, encuentran? ¿Cómo? que en el tradicional había una hiperflexión de la columna cervical, que en realidad no debería ocurrir para trabajar la zona media. Es algo que se está Bueno, corrigiendo ahora. está bien. Suponete que en este caso, por ejemplo, Carlos, en esta figura, suponete que la persona mantuviese, digamos, la columna cervical, podríamos decir indiferente, nunca lo es, pero indiferente a los primeros 45 grados de flexión, que es más o menos el ángulo donde empiezan a trabajar los abdominales. Recuerden que cuando yo hago una abdominal tradicional con flexión de tronco, los primeros 45 grados son bien de abdominales. Después, a medida que me incorporo a la posición de sentado, ya trabaja el psoas y los flexores de cadera, pero los primeros 45 son de abdominales. Suponete que vos pudieras controlar esa columna cervical y flexionarla, como decís vos, lo menos posible. Recuerden siempre que al flexionar yo hago presión sobre la parte anterior de las vértebras. ¿Está bien? Flexión sobre la parte anterior. Y ¿se acuerdan lo que pasaba con el núcleo pulposo del disco? Tiende a irse hacia atrás. Esto no está mal, porque esto es normal que suceda, en una musculatura armónica abdominal y una musculatura armónica espinal, que no siempre lo tengo como paso previo para hacer el ejercicio. Entonces, muchas veces se hiperflexiona la columna, se hiperpresiona el disco en la zona anterior, y si siempre los ejercicios son de este tipo, estoy ejerciendo presión siempre en el mismo lugar de las vértebras, ¿sí? En cambio, en estas planchas, el peso sobre los discos se distribuye de manera más pareja, y el disco sufre menos. Esta es una de las razones interesantes para trabajar de esta manera y no trabajar de esta. Por otro lado, como vos bien decís, Carlos, corro riesgos en estos ejercicios de compensar con distintas partes del cuerpo que me pueden traer problemas. Llámese musculatura del cuello, llámese musculatura lordótica. Muchas veces para hacer el abdominal se trabaja con psoas, a falta de fuerza abdominal, y termino lastimando la zona lumbar por una hiperlordosis, ¿sí? Y vamos a ver la clase que viene los problemas que también puedo tener en el suelo pélvico con este tipo de ejercicios. ¿Qué quiero decir? ¿Que no tengo que hacer nunca más abdominales tradicionales con flexión de tronco? No, no necesariamente, pero puedo variar y puedo ir cambiando las rutinas para no trabajar siempre de la misma manera y trabajando sobre los defectos que tienen estos ejercicios tradicionales. Por eso es importante llevar el ejercicio abdominal a otras posibilidades, con o sin elementos, ¿sí? Con distintas posiciones de los miembros inferiores, aunque este sea un ejercicio tradicional. Planchas donde quizás lo que puedo hacer es ir agregando dificultades para ir aumentando la complejidad del ejercicio, para no hacer siempre la plancha de la misma manera. Fíjense acá, este ejercicio es muy loco, muy loco. Es un ejercicio propioceptivo porque está trabajando sobre una superficie inestable, pero a su vez esa superficie inestable es el lugar que sirve de anclaje para hacer la plancha. Acá dice Agustín en pilates también, hipopresivos, muy bien, de eso vamos a charlar la clase que viene, ¿sí? De cuáles son las opciones y las variantes para poder trabajar abdominales de distinta manera. Bien, y finalmente, y no menos importante, vamos a recordar que además de todo este trabajo de core, este trabajo de toda esta musculatura que acabamos de nombrar, y que se trabaja más de manera isométrica que de manera dinámica, concéntrica y excéntrica, tenemos la obligación de trabajar sobre nuestra mecánica respiratoria. ¿Por qué digo la obligación? Porque generalmente la respiración es como un elemento adicional que acompaña al ejercicio, digamos, de la musculatura esquelética.
todo el mundo dice, bueno, ahora cuando hagas el esfuerzo, larga el aire, ahora cuando hagas el ejercicio abdominal y flexiones el tronco, larga el aire, ahora retén el aire, trabaja en apnea, ahora suelta el aire, o sea, la respiración acompañando a la actividad muscular. Y está bárbaro, tiene que ser así. Pero nosotros también podemos proponernos objetivos directamente sobre la mecánica respiratoria. Es decir, según la población que tengamos y los destinatarios que tengamos, a lo mejor vamos a tener que pensar a veces en esa mecánica respiratoria. Si yo estoy trabajando con un grupo de tercera edad, fundamental, porque yo ya sé que el envejecimiento está provocando una restricción en la movilidad de la caja respiratoria y tengo que trabajar. Si estoy trabajando con chicos, también es importante trabajar a nivel respiratorio. Si estoy trabajando con adolescentes que están moldeando su caja torácica y su columna, también. Si estoy trabajando con mujeres embarazadas que ya tienen un abdomen prominente y un diafragma que les quedó prácticamente en inspiración permanente, también. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta mecánica respiratoria? Yo les propongo una tarea para la próxima. Sí, Carlos. ¿Y cuándo no, entonces? Normalmente no se trabaja nunca. Yo les propongo pensarlo, y a veces uno puede imaginarse dentro de la rutina que uno quiere proponer, en qué pedacito, qué porcentaje yo puedo meter algo de la respiración. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Hay mucha gente que se dedica un ratito simplemente a trabajar determinado patrón respiratorio. Hay gente que se dedica un ratito a liberar diafragma, esto lo vamos a ver la clase que viene. Hay gente que se dedica un ratito a acostarse boca arriba en una esfera gigante y abrir costillas y abrir intercostales. Hay gente que lo hace, ¿sí? Y hacer meditación cuenta, pregunta Nicolás. Hacer meditación cuenta siempre, Nicolás, pero esto es una apreciación personal y de trabajo. Hacer meditación cuenta, porque relajar la mente cuenta siempre. O sea que está buenísimo también. Pero bueno, si nosotros podemos armar una rutina donde la respiración y trabajar sobre músculos respiratorios tenga un pequeñito espacio, nosotros vamos a estar metiéndole mucho a nuestra rutina. Mucho, ¿sí? Entonces, yo les propongo que para la clase que viene, para el miércoles que viene, que va a ser nuestra última clase antes del parcial, donde, insisto, vamos a ver suelo pélvico, vamos a volver a hablar de abdominales. Vayan pensando, primero hagan un repasito de la mecánica respiratoria, un repasito de origen e inserción de diafragma, que es muy importante esto, de intercostales, de músculos del cuello que estaban indirectamente relacionados con la respiración, como el esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿sí? Recuerden un poquito la mecánica respiratoria, qué es lo que hace el diafragma en la inspiración y en la expiración, y piensen o busquen, si tienen ganas de buscar también, de qué manera se puede trabajar la mecánica respiratoria y para qué. ¿Qué trabajarían de la mecánica respiratoria y para qué? Si no se les ocurre nada, yo les voy a tirar algunas ideas, pero está bueno que vayan investigando y vayan pensando. ¿Por qué sería bueno trabajar? ¿Para qué? ¿Qué haríamos? ¿Qué hago si tengo un grupo de señoras y señores de tercera edad? ¿Qué hago si estoy trabajando con mujeres embarazadas? Siempre pensando en la mecánica respiratoria. ¿Qué hago si me toca trabajar con un alumno o una alumna de personal trainer que viene de una patología respiratoria o viene de un COVID, para ponerlo bien en la actualidad? Voy a pensar en la respiración, voy a meter en mi rutina de ejercicios y de algo que tenga que ver con la respiración. Bueno, a pensarlo y aportar ideas para la clase que viene. Esta es la tarea que les voy a pedir. Y, por supuesto, una miradita y un recorrido por todos los contenidos, porque cuando terminemos de trabajar el tema de la clase, yo les voy a proponer algunas situaciones para que analicemos entre todos y eso sirva como puntapié para pensar en el parcial. ¿Sí? Bien, ¿alguna preguntita? ¿Algo que quieran aportar? Bueno, importante que hagan el recorrido, no se olviden ninguno de los temas que vimos, porque va a estar todo incluido en el parcial. Desde qué lugar,
uno de los objetivos, si bien voy a hablar del examen la clase que viene, pero para que vayan orientando la manera de estudiar y de ver los temas. Yo lo que voy a hacer hincapié en este parcial, donde ya puedo pedir algo más de lo que pedía en anatomía general, es que a partir de lo que nosotros vimos, ustedes puedan resolver situaciones fundamentadas por lo que vimos. Es decir, que ustedes puedan tomar elementos que nosotros vimos y los puedan aplicar para resolver una consigna. Después les cuento la clase que viene en qué consiste esto. Pero entonces no lean solamente y se queden con el concepto. Piensen, esto lo podría trabajar así, esto me vendría bien para cuando tenga un alumno en estas condiciones. Entonces este acortamiento está relacionado con esto, entonces si alguien viene con esto, yo podría trabajar acá. ¿Entienden cómo es más o menos lo que les voy a pedir? Dentro de lo posible, no les voy a pedir situaciones de rehabilitación donde ustedes tengan que poner conocimientos en juego que no tengan. Siempre lo que les voy a pedir va a ser accesible para lo que hemos visto. Confíen en eso. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. A leer y a traer muchas dudas y preguntas, que va a ser la última clase para eso. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. No, Chau. de nada. Buena semana. Gracias, gracias.